ahora para irnos rápido, voy a presentarles a su compañero de segundo semestre, Guillermo Arturo Espinosa Serrano, que va a hacernos el honor de exponernos su trabajo, su proyecto de tesis. Adelante. Ya saben, al final las preguntas, los invito a participar, su apellido y luego la pregunta. ¿Sí? Adelante, Guillermo. Muy bien, buenos días. Mi nombre es Guillermo Arturo Espinosa Serrano y el título de mi proyecto, Análisis de la condición de salud de tilapia Oreochromis niloticus, utilizando harina de arándano Vaccinium corymbosum L1753 en la dieta en condiciones experimentales. Mis directores, la doctora Polinar Santamaría Miranda y el doctor Iván Guadalupe Martínez Álvarez, mi comité tutorial, la doctora Maribel Valdés Morales, el doctor Adolfo Dagoberto Armenta Bojorques y el doctor Juan Pablo Apún Molina. Como introducción, tenemos que la tilapia habita en sistemas dulceacuícolas, pertenece a la familia de los cíclidos y su alimentación es omnívora. Es la segunda especie acuática más producida a nivel mundial. Esto debido es de gran importancia por su proteína animal, que es alta en proteínas, aporta vitaminas, minerales. También es rica en ácidos grasos poliinsaturados como el omega 3. Fue introducida a México en los años 60 para apoyar a las comunidades rurales en la seguridad alimentaria. Hablando de la producción mundial, la FAO dice que en el 2020 alcanzó los 6 millones de toneladas y se estima que para este año se alcancen los 7 millones. En la producción nacional, en 2023 rebasó los 77,000 toneladas, siendo Chiapas el mayor productor del país y Sinaloa en cuarto lugar. Ok, debido a la alta demanda de este organismo, los productores han estado obligados a producir más, por lo tanto, sus sistemas han sido más intensivos. Esto hace que la densidad de siembra genere estrés en los organismos. También debe haber una buena nutrición y un buen manejo para que no influya a nivel estrés. Tenemos en la imagen que cuando el organismo percibe un factor estresante, el cerebro manda una señal neural a las células cromafines para que éstas segreguen catecolaminas como la adrenalina, y también el cerebro a través de la hipófisis segrega la hormona CRH, que es la hormona cotropina, que esta a su vez le da la señal a la glándula pituitaria para que segregue ACTH, que es la hormona adenocotropina, que esta se va a las glándulas interrenales o suprarrenales para que estas segreguen cortisol, y el cortisol ayuda a modular ayuda al organismo a modular el estrés. Algunas características que pueden tener los organismos en estrés son cambios fisiológicos, conductuales, agresividad, pérdida de apetito, nado errático, son más susceptibles a enfermedades y pueden llegar hasta el canibalismo y la muerte. También en los últimos años se ha estudiado productos naturales de origen vegetal para ayudar a los organismos en su sistema inmune. Tal es el caso del arándano, que está catalogado en la nueva categoría de superalimentos, ya que contiene por su gran contenido de antioxidantes, que aporta también vitaminas, minerales y es rico en fibra. Otra característica es que es bajo en calorías. Bueno, fortalece el sistema inmunitario, como ya lo dije, y algunas propiedades que se le dan al beneficio de la salud es que previene enfermedades neurodegenerativas, es antimicótico,
contiene efectos antiinflamatorios, tiene propiedades anticancerígenas y también es usado como prebióticos. Para hablar de su producción a nivel nacional, en 2023 rebasó los 70,000 toneladas, perdón, las 74,000 toneladas, siendo Jalisco el mayor productor y Sinaloa ya se ubica en la segunda posición. También el municipio de Guasave es el segundo productor de Sinaloa. Hablando de las ODS que mi proyecto pueda aportar, se tiene que en la 2, que hambre cero, y en la número 12, producción y consumo responsables, ya que en los últimos, del 2015 a la fecha, ha crecido la inseguridad alimentaria, exacerbada por diferentes cuestiones, tanto la pandemia, conflictos bélicos, el aumento de la población y las desigualdades sociales. Como antecedentes, tenemos que Hernández en 2017 evaluaron las propiedades antioxidantes de una dieta para tilapia con inclusión de pasta de su producto de aguacate. Concluyeron que aumentó la capacidad antioxidante conforme iban subiendo la inclusión de la pasta. También disminuyó el contenido de ácidos grasos saturados y aumentó los poliinsaturados como el omega 6 y 9. GIA y colaboradores en 2019 evaluaban efectos antioxidantes, antiinflamatorios y hepatoprotectores del resveratrol sobre el daño hepático inducido por estrés oxidativo en tilapia, Oreochromis niloticus. Concluyeron que el resveratrol mejoró la lesión hepática inducida por el peróxido de hidrógeno y que además aumentó la capacidad antioxidante. Gilmas en 2019 evaluaron los efectos del jarabe de mora en la dieta sobre el rendimiento del crecimiento, las respuestas antioxidantes e inmunológicas de la tilapia del Nilo. Ellos concluyeron que al adicionar jarabe de mora a razón de 15 gramos por kilogramo, aumentó el crecimiento y no hubo una diferencia significativa con el control, por lo tanto puede ser un sustituto para el antibiótico sintético. Lee y colaboradores en 2020 evaluaron el efecto de la inclusión dietética de yacón, jengibre y arándano sobre el crecimiento, la composición corporal y resistencia a enfermedades de juveniles de pez roca negro, Sebastes heli, frente a Vibrio anguilarum. Ellos concluyeron que el peso y el índice de crecimiento fueron mayores en la dieta de jengibre y arándano que en la dieta control. Concepción y colaboradores en 2022 estudiaron la evaluación de dieta antioxidante en tilapia Oreochromis niloticus, incluyendo su producto de mango y jamaica. Concluyeron que los parámetros biológicos no hubo diferencia significativa, por lo tanto no hubo un efecto negativo y puede ser considerado como un uso potencial en las dietas de tilapia, de los cultivos de tilapia. Y Can y colaboradores en 2023 evaluaron el papel de la baya de saúco Simbacus nigra en la modulación del estrés y la respuesta inmune de la tilapia del Nilo y encontraron que los niveles de glucosa y cortisol en sangre indicaron la capacidad de la modulación del estrés tanto agudo como crónico. Como justificación tenemos que en la tapicultura existe interés por utilizar productos naturales de origen vegetal en la elaboración de dietas y la importancia del arándano por sus características propiedades biológicas, por los pigmentos que son ricos en antioxidantes como las antiocianinas. Por eso se les considera un superalimento y los cuales aumentarán su desempeño en el cultivo para la seguridad alimentaria y la reutilización del subproducto para apoyar la economía circular. Como hipótesis tenemos que la adición de harina de arándano, Vaccinium corimbosum en la dieta de tilapia Oreochromis niloticus mejorará la condición de salud y reducirá el efecto estresor en cultivo, optimizando el desempeño productivo dadas sus cualidades antioxidantes. Como objetivo general,
tenemos que evaluar el efecto de la inclusión de harina de arándano en la nutrición, respuesta a estrés y parámetros productivos de tilapia cultivada en condiciones experimentales. Como objetivos específicos, el primero, evaluar el efecto antioxidante de la harina de arándano en la tilapia Orochromis niloticus en condiciones experimentales. El siguiente, evaluar la condición de salud de la harina de arándano en el cultivo de tilapia mediante variables metabólicas. Y el tercero, evaluar el efecto de la adición de harina de arándano en el cultivo de tilapia mediante indicadores técnico-productivos en condiciones experimentales. Como diseño experimental, tenemos que se usará harina de arándano liofilizada con una densidad de siembra de 20 organismos por metro cuadrado. Pesarán 10 gramos aproximadamente y durará 60 días. Constará de 5 tratamientos y el primero será un control positivo con astaxantina al 3%, un control negativo, alimento comercial sin aditivo. El tercero es el alimento comercial más el aditivo de harina de arándano al 1%. El cuarto, el alimento comercial más la adición de harina de arándano al 2%. Y el quinto y último, el alimento comercial más harina de arándano al 3%. Para la calidad de agua habrá una aeración constante, un recambio semanal del 10% y un sifoneo diario, monitoreo de los parámetros físico-químicos y un análisis de nutrientes del agua, nitritos, nitratos y amonio. Para las biometrías semanales será pesar, medir y ajustar raciones alimenticias. Y para la salud de peces se harán frotis sanguíneos, medición de células y núcleo y análisis bioquímicos en sangre, glucosa, lípidos, lactato, triglicéridos y proteínas. Para la preparación de la harina de arándano, una vez que tengamos la muestra, el fruto se lavará, se desinfectará y se pondrá a secar. Después se pasará a la liofilizadora, modelo Lab Comco 2.5 litros. Y una vez que esté completamente seco, se procederá a un molino de alimentos para triturarlo y obtener la harina de arándano. Esta se guardará en oscuridad para protegerla de la luz. Para adicionarla al alimento comercial, se tendrá que se hará grenetina a razón de 40 gramos por kilo. Y al agua destilada a 70 grados centígrados se agrega la grenetina con movimiento constante. Una vez que no presente grumos, se le agregará la harina de arándano y ya que esté la disolución, se pondrá a enfriar a temperatura ambiente y se le agregará directamente al alimento comercial y se esparcirá con un guante de látex. Posteriormente se pondrá en charolas para dejarse secar 24 horas. Se le hará un análisis bromatológico al alimento para determinar sus componentes nutricionales. Se tomarán 5 gramos de muestra de peso de alimento seco con la adición de harina de arándano. Para determinar humedad, será la diferencia de peso a 105 grados centígrados por 4 horas. Las proteínas por el método Kedal, extracto hétero, método de Soglet con éter anhídrido. Para determinar fibra, el método de hidrólisis sucesiva ácido-base. Cenizas, se calculará la diferencia de peso mediante calcinación a 600 grados centígrados durante 5 horas. Para el extracto libre de nitrógeno, a 100 se le restará la sumatoria del porcentaje de cenizas, proteína, extracto hétero y fibra cruda. Y para determinar la energía en kilocalorías se utilizará los factores de conversión propuestos por Heras, Garín y Pollero en 1998. Para la preparación de extractos, con la harina de arándano ya pulverizada se le agregará etanol al 80% para su maceración y se dejará en reposo por 24 horas en oscuridad. Una vez se filtrará y se resguardará para sus siguientes análisis. Para el análisis de fenoles se agregarán 20 microlitros de extracto
más 220 microlitros de Folín Ciocalteu. Se dejará reposar 30 minutos y se le agregará carbonato de sodio al 7%. Se incubará 90 minutos y se le dará una longitud de onda de 765 nanómetros. Una vez que tengamos los resultados, se comparará con una curva estándar de ácido gálico en diferentes concentraciones. Para la capacidad antioxidante, se usará un bloqueo de DPPH de Brad Williams. Se usará DPPH en polvo y metalona al 80%. Se harán 6 diferentes soluciones. Se tomarán 20 microlitros de cada extracto y se le dará una absorbancia de 500, se le dará una longitud de onda de 520 nanómetros. Para medir el porcentaje de inhibición, será la muestra blanco menos la muestra con el extracto por 100. Para las variables de desempeño en cultivo, para el peso final promedio, al peso final se le restará el peso inicial. Para determinar la tasa de crecimiento específico, será 100 por el logaritmo del peso final menos el logaritmo del peso inicial entre la duración del experimento en días. Crecimiento semanal, talla final menos la talla inicial entre las semanas del experimento. Supervivencia en porcentaje, el número final de organismos entre el número inicial de organismos por 100. El factor de conversión alimenticia, el peso total de alimento consumido entre el peso ganado total de los organismos. Y para la producción total, la biomasa total por 10.000 entre 1.000. Para el monitoreo de variables físico-químicas y calidad de agua, se usará un oxímetro ISI 55 para medir oxígeno disuelto y la temperatura. Para medir pH se usará un potenciómetro HANA. Y para el análisis de calidad de agua, un fotómetro ISI 9500 y se seguirá la metodología del fabricante. Ok. Para la extracción de sangre de tilapia se extraerá 1 mililitro con una jeringa de 5 mililitros previamente impregnada con 0.5 mililitros de heparina como anticoagulante. Una vez que tengamos las muestras y resguardadas en hielo, para la separación de plasma se va a centrifugar a 800 G por 4 minutos a 4 grados centígrados. Una vez que tengamos el plasma, se hará hematología siguiendo la metodología de Silveira, proteínas con el método de Bradford y triglicéridos y colesterol siguiendo el kit comercial Randox. Para las variables de estrés, haremos glucosa, lactato y cortisol. Para los dos primeros se usará el kit comercial Randox y para el cortisol un kit de inmunoenzimático de RG cortisol ELISA. Se le hará la absorbancia usando un espectrofotrómetro multinescango termocientífico. Para los análisis estadísticos, los resultados de los análisis bioquímicos se expresarán como la media del error estándar y en los organismos muestreados. Se hará un análisis por medio de andeo de una vía y una prueba posterior de Tukey utilizando el software estadística versión 7.0 y las diferencias en medias con un alfa de 0.05 serán consideradas estadísticamente significativas. Los parámetros físico-químicos y de calidad de agua se correlacionarán con los parámetros de desempeño biológico de los organismos muestreados y se les hará un análisis de correlación lineal de Pearson. Y este es mi cronograma de actividades, mi primer seminario y estoy en segundo semestre. Con Miriam, adelante. Oye, esas maravillas de qué son, porque son distintas de las normales. Chocolatitos, sí. Con chocolate. ¿Están buenas? ¿No? Buenos días. Bueno, pues mi nombre es Miriam Joana y el día de hoy les voy a presentar mi tema de tesis, el cual lleva por nombre el análisis post-mortem del camarón Peneus banamei para su comercialización como un producto entero. Mis directores es la doctora Apolinar Santamaría Miranda y el doctor Pedro Hernández Sandoval. Mi comité tutorial está conformado por el doctor Juan Pablo Pulmolina, el doctor Sergio Medina Godoy y el doctor Francisco Quiroz Figueroa.
A manera introductoria, conocemos que el camarón blanco del Pacífico, Peneus banameis, es la especie de mayor producción y comercialización a nivel mundial, siendo los principales países productores y exportadores del camarón blanco la India, Ecuador, Tailandia, Indonesia y China. En México, la exportación del camarón blanco del Pacífico ocupa el 4º lugar de las especies mayormente exportadas, siendo sus principales destinos Estados Unidos, China y Japón. En 2023, Conapesca reportó una producción nacional de 249.364 toneladas de camarón, de las cuales solo se exportaron 24.613 toneladas. Conocemos que en México el principal estado productor de camarón es el estado de Sinaloa y atrás de nosotros se encuentra el estado de Sonora. Un dato muy importante es que el Plan de Desarrollo Municipal en 2022 reportó una producción de 20.812 toneladas en el municipio de Guasave. Hoy en día, las tendencias en el mercado de los alimentos nos exponen que el humano ya no solo consume alimentos por la necesidad de nutrirse, sino que éste se preocupa porque el alimento que va a consumir cumpla con las características sensoriales deseables. Esto es que el alimento sea sano, inocuo, auténtico y que aparte cuente con certificaciones de calidad. El camarón blanco es un producto altamente perecedero, que cuenta con una vida útil muy limitada. Esto se debe a la actividad post-mortem y a la contaminación microbiana a la que se encuentra expuesta durante la manipulación, el envío y el almacenamiento. Es por eso muy importante que se deben tener en consideración durante la cosecha, el envío, la manipulación, durante todo el proceso hasta que este alimento va a llegar al consumidor. Sabemos que una temperatura cálida de almacenamiento nos da como resultado un rápido deterioro y una vida útil muchísimo más corta. Y todo esto se debe a los cambios físico-químicos causados por las acciones enzimáticas bacterianas endógenas. El camarón, aparte, es un alimento muy rico por su sabor. Es muy importante ya que nos aporta grandes beneficios a la salud. Esto es que es bajo en los niveles de grasas y calorías, es una fuente rica de ácidos grasos de omega 3, nos aporta vitamina B12, apoya al metabolismo, al sistema nervioso, al sistema inmunitario y aparte contiene propiedades antioxidantes. Comúnmente nosotros solo consumimos lo que es el músculo del camarón, pero en realidad es en la cabeza donde este contiene la mayor concentración de nutrientes. Aquí les muestro una tabla que nos muestra la composición, en 5 gramos del subproducto de la cabeza de camarón, donde destacamos las proteínas, los lípidos y la energía encontrada en solo 5 gramos de cabeza de camarón. Un dato muy importante a considerar aquí también es que la cabeza del camarón representa entre un 48 y 60% de la parte que no estamos aprovechando, ocasionando de entre 103.671 toneladas a 138.228 toneladas de desperdicios en México. Y si recordamos que tenemos una producción de casi 249.000 toneladas, prácticamente estamos desaprovechando la mitad de la producción. Algunos de los factores que afectan la comercialización del camarón entero son la falta de los protocolos legales, las certificaciones, las exigencias tecnológicas, aspectos sanitarios, las limitaciones infraestructurales y la logística, y también una baja calidad del agua y las deficiencias, las deficientes prácticas que se realizan durante el manejo. Algunas organizaciones encargadas de regularizar estos factores son las certificaciones HACCP, la FDA y la COFEPRIS. Bueno, en materia de sanidad, la cadena productiva del camarón y en particular la del cultivo, se ha enfrentado a serios problemas debido al ataque de patógenos, donde nos incluye virus y bacterias, y también a las malas prácticas de manejo. Todos estos eventos se ven estrechamente relacionados con los protocolos de manejo que se realizan en las granjas. Bueno, los análisis, la histología nos ayuda a conocer los rasgos morfológicos de los tejidos y en este caso nos va a ayudar a detectar los daños en los hepatopáncreas y músculos de los camarones analizados.
Aquí les muestro un análisis histológico del camarón, donde nos muestra con signos macroscópicos en la primera imagen 12 hepatopáncreas de camarones, donde el camarón con la letra B nos muestra lo que sería un camarón con un hepatopáncreas pálido y atrofiado, el cual se encuentra rodeado de una membrana blanca, mientras que el camarón con la letra A nos muestra un hepatopáncreas de tamaño normal, con un color parduzco, que esto sería lo ideal. La imagen C nos muestra un corte histológico de un hepatopáncreas, el cual está teñido con la técnica hematoxilina eosina, donde logramos ver el desprendimiento de las células epiteliales de los túbulos hepatopancreáticos. La imagen D nos muestra lo que es un hepatopáncreas normal de camarón, que esto sería lo ideal en un camarón sano. Como antecedentes, tenemos a Zamora en 2017, donde él estudió, cuantificó y caracterizó la respuesta al estrés en términos del estado energético ante un factor de estrés endógeno y exógeno durante el proceso de cultivo y post cosecha. Y esto lo hizo en La Paz, Baja California Sur. Por otro lado, tenemos a Hawk y colaboradores en 2021, donde ellos analizaron las cualidades sensoriales y nutricionales del camarón Peneus monodon, donde hicieron un recuento bacteriano total y la identificación molecular de bacterias patógenas en muestras recolectadas en diferentes actores de la cadena de suministro. Esto incluía granja, mercados mayoristas, minoristas, en Kumla, Bangladesh, donde ellos obtuvieron como resultados que sus muestras recolectadas en los mercados minoristas eran aceptables para el consumo, pero las muestras recolectadas en las granjas, estas eran altamente recomendables para el consumo y se consideraban en muy buen estado. Tenemos a Zambrano y Andrade en 2022, donde ellos evaluaron los factores críticos de la gestión de calidad en la industria del camarón congelado para la exportación en la provincia de Manabí, donde ellos hicieron una investigación no experimental, realizando entrevistas y encuestas a expertos en el tema. También tenemos a Sánchez y colaboradores en 2023, donde ellos evaluaron la calidad microbiológica de camarones obtenidos en distintos puntos de venta en Tulancingo, Hidalgo, donde ellos obtuvieron como resultado que el 100% de sus muestras contenían algún tipo de microorganismo, incluyendo Escherichia coli y Salmonella. Tenemos a Narayat y colaboradores en 2018, donde ellos determinaron la calidad del camarón durante el almacenamiento en frío, organoléptico, en histología y enzimático en Indonesia, donde ellos obtuvieron como resultado que conforme pasaban los días, en el camarón creció una mancha negra en el cefalotórax, mientras que el músculo se encontraba en perfecto estado. Como justificación, tenemos que las reacciones post-mortem de un organismo dependen de su biología, y es por esta razón que cada especie de interés comercial debe ser estudiada individualmente con el fin de conocer las condiciones óptimas para la conservación. Y en el caso del camarón, el análisis y la caracterización de las condiciones deseadas para su comercialización, aceptación y aseguramiento de la calidad total, olor, color, textura y todo dictado dentro de la normatividad, como producto entero son de gran importancia para el éxito de la comercialización de este producto. Como hipótesis, tenemos que la calidad de olor, color, textura y nutrientes del camarón como un producto entero están en función de las condiciones de los parámetros físico-químicos, del ambiente, del manejo en el cultivo y con relación en las condiciones de salud del proceso de cosecha y post cosecha. Como objetivo general, tenemos que vamos a evaluar la calidad del camarón blanco Peneus banamés para su aceptación y comercialización como un producto entero. Como objetivos específicos, tenemos que vamos a comparar el post-mortem de la calidad del camarón entero, silvestre y de granja aparentemente sanos mediante análisis histológicos y bioquímicos en el hepatopáncreas y en el músculo. Como número 2, vamos a analizar el post-mortem de las principales causas de la baja calidad del camarón de granja comercializado entero, el mal estado mediante análisis bioquímicos e histológicos en el hepatopáncreas y en el músculo. Como número 3, vamos a relacionar los parámetros físico-químicos y el alimento suministrado con la calidad de los organismos analizados de granja.
Para mi estrategia de trabajo, primero será un análisis post-mortem a los organismos silvestres y a los organismos de granja, a los buenos y a los que se encuentran aparentemente en mala condición. Entonces realizaremos histología y bioquímica, y para mi objetivo número 3 vamos a relacionar los parámetros físico-químicos y el alimento suministrado con la calidad de los organismos de granja analizados. Para la obtención de mis muestras tendremos dos controles, donde el primer control constará de 30 organismos silvestres aparentemente sanos, y mi control número 2 constará de organismos de granja recolectados en la congeladora, 30 organismos aparentemente sanos. Una vez en las congeladoras recolectaremos organismos aparentemente en mala condición. De igual manera podremos encontrar diferentes condiciones, como lo puede ser cabeza roja, cabeza negra, cabeza amarilla, cabeza pálida o con una apariencia lechosa. Recolectaremos aproximadamente 30 organismos de las condiciones encontradas. Y estas serán recolectadas en las congeladoras en la ciudad de Guasave y en la ciudad de Los Mochis, donde en Guasave recolectaremos de Acuícola Los Ahumada, Cooperativa Guasave 400, Congeladora Doña Luisa, y en Los Mochis serán recolectadas de la Congeladora de Mariscos Loesa y de la comercializadora Mantabay. Para mi análisis histológico, los organismos una vez recolectados serán transportados al CIDIR Sinaloa, donde se realizarán los estudios de histología y bioquímica. Primero que nada será lo que es la preparación de la muestra, donde extraeremos hepatopáncreas y músculos de los organismos. Estos se colocarán en unicassettes previamente etiquetados y se colocarán en solución Davis. Posteriormente haremos lo que es la deshidratación, donde cada unicassette será colocado en una canasta de transporte en un procesador de tejidos, donde este proceso durará de aproximadamente de 12 a 14 horas para la deshidratación de la muestra. Posteriormente haremos lo que es el embebido, donde se hará con parafina líquida, la cual se encuentra a 64 grados centígrados. Esto será en un embebedor, el cual cuenta con una placa de hielo para la solidificación de la muestra. Una vez el corte esté solidificado, se harán los cortes histológicos, los cuales se realizarán a 4.5 micrómetros en un microtomo semiautomático. Posteriormente, el corte se colocará a baño María, el cual contendrá 1 gramo de grenetina para la adhesión al portaobjetos. Después proseguiremos a hacer lo que es la tinción, donde esta se realizará con la técnica de hematoxilina eosina. Luego será lo que es el montaje para la conservación de la muestra. Se le agregarán 2 gotas de Entellán y se cubrirá con un cubreobjetos. Finalmente haremos la lectura e interpretación de las muestras. Estos serán un microscopio óptico de marca Leica. Y para mis análisis bioquímicos en el hepatopáncreas y en el músculo, primero estos tejidos se liofilizarán, donde este proceso durará aproximadamente entre 48 horas. Una vez obtenemos el peso seco, se pesará en una balanza y una vez hecho esto, será lo que es la hidratación de las muestras y la centrifugación, donde se centrifugará aproximadamente 4 minutos y para obtener el sobrenadante y posteriormente hacer los análisis bioquímicos, donde realizaremos triglicéridos, el cual se realizará con el kit comercial Randox, donde tomaremos 20 microlitros de la muestra más 200 microlitros del reactivo. Este se dejará incubar durante 20 minutos y se le hará una absorbancia de 490 nanómetros. Posteriormente haremos lo que es el colesterol, el cual se realizará con un kit comercial Shop Pack, donde tomaremos 20 microlitros de muestra más 200 microlitros de reactivo. Se dejará incubar durante 15 minutos y se le hará una absorbancia de 490 nanómetros. Haremos proteínas con el método de proteínas totales Bradford, donde tomaremos 20 microlitros de muestra más 200 microlitros de Bradford. Se dejará incubar durante 10 minutos y luego se le hará una absorbancia de 590 nanómetros. También haremos lípidos, donde se hará con el kit comercial Randox. Constará de primero tomar 20 microlitros de muestra en un tubo de vidrio más 200 microlitros de ácido sulfúrico, el cual se agitará y se calentará a una temperatura de 90 grados centígrados a baño María durante 10 minutos. Posteriormente, tomaremos 20 microlitros de cada tubo y agregaremos 200 microlitros de reactivo,
Lo dejaremos incubar durante 40 minutos y se le hará una absorbancia de 540 nanómetros. Para la calidad del alimento suministrado, los parámetros físico-químicos y signos, estos se relacionarán dependiendo el último alimento suministrado de cada organismo, el cual nos lo proporcionará las congeladoras muestreadas. De igual manera, los parámetros físico-químicos serán proporcionados por ellos. Y para la obtención de los signos encontrados en las congeladoras, podremos en algunas congeladoras encontrar las 4 condiciones o podremos solo encontrar 1 o 2 condiciones, las cuales serán relacionadas en una tabla. Tentativamente realicemos microscopía confocal, donde las muestras se estudiarán para marcaje fluorescente de daños celulares observados en el hepatopáncreas y en el músculo, haciendo secciones ópticas de la misma. Se menciona tentativamente porque aún no tenemos la técnica de tinción para este proceso, ya que no se ha realizado antes en camarón. Para mi análisis estadístico, mis resultados obtenidos de la histología y de la bioquímica serán expresados como la media de desviación estándar en los organismos muestreados. Se analizarán por medio de una prueba de Andeva de una vía para saber si existen diferencias. Posteriormente será una prueba de Tukey para saber entre cuáles de ellas hay diferencias. Esto se realizará en el software estadística. Las diferencias en medias con una P menor a 0.5 serán consideradas estadísticamente significativas. Y para los parámetros físico-químicos y la calidad del alimento suministrado, se relacionarán con cada uno de los organismos muestreados dependiendo de su origen, ya sean silvestres, de granja, y su condición, ya sean sanos o en mala condición. Como avances, tenemos los 30 organismos provenientes del medio silvestre recolectados en la congeladora, que nos los proporcionó la congeladora Wasabe 400. También tenemos organismos con signos aparentemente mala condición proporcionados por la congeladora, por la procesadora Manta Bay, donde tenemos 30 organismos con cabeza negra, 30 organismos con cabeza roja, y también nos proporcionaron camarón frescos y también nos proporcionaron camarones cocidos, donde el camarón con la cabeza negra, una vez cocido, cambia de color a una cabeza blanca. Este es mi cronograma de actividades. Estoy en mi semestre 2, este es mi primer seminario, y les agradezco por su atención y agradecemos a las congeladoras por los productos dados y por el apoyo a Manta Bay, comercializadora Loesa, Finca Doña Luisa, Acucara Los Ahumada y Wasabe 400. Eso es todo por mi parte.